Vamos a hablar, como dijo el autor, de una temática que quizás no hay demasiado en Internet, no hay demasiado sobre esto, que es sobre unit testing. Pero no vamos a hacer una introducción a lo que es unit testing, sino que vamos a hablar de algunos consejos útiles que debemos seguir, que debemos respetar o que debemos tener en cuenta para escribir tests realmente envidiables. La charla esta surge a partir de que realmente soy un amante de los unit tests, de los tests de integración y demás. Y realmente lo que veo siempre es que los tests se dejan un poco para lo último. Uno le pone muchas ganas a lo que es el desarrollo, a lo que es la arquitectura de la aplicación, y realmente los tests pasan a un segundo plano y escribe tests en los ratos libres, básicamente. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, básicamente lo que pasa es que la calidad de los tests no es la mejor. Se empiezan a degradar los tests y cada vez se hace más complicado mantenerlos. ¿Y qué pasa al final de todo? Lo que pasa siempre. Obviamos los tests. Escribimos una nueva funcionalidad y tenemos que refactorizar un test, vemos que es muy complicado y ¿qué terminamos haciendo? Y comentamos el test, sacamos el assert, borramos el test, no escribimos un nuevo test porque es demasiado complicado. Entonces hoy vamos a ver algunas prácticas para hacer que esto sea mucho más sencillo, para que escribir test, mantener test, se haga mucho, pero mucho más sencillo. Bien. Entonces, antes de empezar a hablar de test, debemos preguntarnos qué es un test. Básicamente es una prueba escrita por un programador con el fin de garantizar que el código de producción haga lo que el programador espera que haga. Esta es una definición dada por Robert Martin en el libro de Clean Code. Y realmente me llama la atención porque por lo general cuando ponemos una definición en alguna PPT, lo que hacemos siguiente es explicar la definición porque la definición es muy difícil de comprender. En este caso creo que es extremadamente sencilla. Básicamente un unit test es una porción de código que de manera automática prueba otra porción de código. Bien, no es nada más ni nada menos que eso. Parece sencillo. Obviamente, llevado a la práctica, luego se pone un poco más compleja. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los unit tests? El primer objetivo del unit test es asegurarnos que el código hace lo que se supone que debe hacer. Escribimos un código, imagínense una función que suma A más B. Vamos a escribir un test que nos asegure que si sumamos 2 más 2, nos da 4. Si hacemos 3 más 3, nos da 6. Inclusive, si hacemos 0 más 0, nos da 0. Entonces, básicamente, esa porción de código nos va a garantizar que el código que escribimos hace lo que tiene que hacer y, lo más importante, continúa haciendo lo que tenía que hacer en un futuro cuando refactoricemos ese código o cuando agreguemos nuevas funcionalidades. Vamos a generar código más robusto. ¿Por qué? Dado que cada vez que escribimos una porción de código, vamos a escribir un test. Y la robustez viene por el lado de que cuando en un futuro tengamos que modificar ese código productivo, nos vamos a asegurar que no vamos a estar rompiendo ninguna de las funcionalidades pasadas. Imagínense esa función que suma dos números, en algún momento tenemos que hacer también que multiplique. Entonces nos estamos asegurando que esa primera funcionalidad que agregamos de suma va a seguir funcionando en el momento que agreguemos la lógica de multiplicación. Lo cual no sería correcto porque una función que sume y multiplique no sería correcto, obviamente, desde vista de muchos patrones, pero bueno, es simplemente un ejemplo para ilustrarlo. Por otro lado, vamos a mejorar la calidad de nuestro código productivo, dado que cada vez que escribamos un test, vamos a estar chequeando básicamente, vamos a estar haciendo una doble lectura. Primero, ¿qué pasa con nosotros los desarrolladores? Muchas veces terminamos de escribir una función productiva, apretamos F5, hacemos el camino feliz, y una vez que eso está funcionando, estamos súper contentos. Lo mandamos a testear y ya está, nos desligamos, porque ya está, funcionó. ¿Qué pasa? Cuando escribimos los unit tests, vamos a hacer una doble, triple, 4 veces una lectura del código, porque cuando corramos el test, vamos a tener que arreglar el test, refactorizar el test, y eso va a ayudar a que la calidad de nuestro código evolucione, y además de eso, a medida que vamos a ir refactorizando los tests, también nos va a llevar a refactorizar nuestro código productivo, y en consecuencia mejorar la calidad del mismo. Por otro lado, permite Test Driven Development. No hablo acá de TDD, simplemente hablo de un desarrollo orientado a test. Eso quiere decir que cuando nosotros pensemos una nueva funcionalidad, cuando pensemos nuestra arquitectura, vamos a estar pensando que esta arquitectura, que esta nueva funcionalidad es compatible con los tests.
vamos a estar escribiendo funcionalidad que esté preparada para ser testeada, porque no todo código puede ser testeado, o quizás sí, pero algún tipo de código es muy, pero muy complejo testear. Entonces, si estamos pensando en unit test, automáticamente una nueva funcionalidad va a estar diseñada, lista para ser testeada de la manera más sencilla. Y en consecuencia, créanme que la calidad del código va a ser mucho mejor, porque un código listo para ser testeado tiene una mayor calidad que un código que no lo está. Y último, y súper importante, que a veces no le prestamos atención a este punto, vamos a acelerar los ciclos de feedback para el desarrollador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas veces escribimos una nueva funcionalidad, imagínense, tenemos un wizard y estamos desarrollando la funcionalidad del paso número 5. Bien, si nosotros escribimos la funcionalidad para probar este código, tenemos que llegar al wizard al paso número 5 y tenemos que ir completando el formulario, seteando todos los parámetros y demás. Y si tenemos 4 o 5 caminos posibles, tenemos que hacer esto un montón de veces. Por ende, probar, conseguir feedback de lo que acabamos de desarrollar nos va a llevar minutos, horas, semanas, el tiempo que sea. En cambio, con un unit test, simplemente corremos el test y en ese mismo momento tenemos feedback de lo que acabamos de desarrollar. Inclusive si tenemos 10 caminos posibles y tenemos 10 unit tests, vamos a tener en 1 segundo, 2 segundos o menos feedback de esos 10 caminos posibles. Muy bien, sobre nuestros unit tests. Nuestros unit tests algunos consejos, deben ser rápidos, fundamental. Los unit tests deben correr en milisegundos. No podemos tener un unit test que tarde 1 segundo, 2 segundos. ¿Por qué? Porque un unit test puede tardar 1 segundo. Pero cuando tenemos 2 unit tests de 1 segundo son 2. Cuando tenemos 10 son 10. Y de repente si tenemos un unit test de 1 segundo, ¿por qué no tener uno de 5 segundos? Y así vamos sumando segundos y de repente correr la suite de test nos lleva 2 horas. Imagínense que si yo hago un desarrollo nuevo y cada vez que termino de escribir código tengo que esperar 20 minutos, 10 minutos, no seamos tan extremistas, tenemos que esperar 4 minutos simplemente para correr los unit tests, no lo vamos a hacer. Entonces nuestros tests deben ser muy, pero muy rápidos. Los tests deben pasar o fallar, siempre. Un test debemos testear algo y como conclusión de ese test debemos decir, debe ocurrir esto o debe fallar por dicho motivo. No sirve escribir un test que no tenga una validación final. Si yo ejecuto la función de sumar y digo 2 más 2 me devuelve 4 y lo dejo ahí al test, ese test no sirve. Simplemente está consumiendo ciclos del CPU para correr cada vez que un desarrollador corra toda la suite de unit test. Pero la realidad es que no está aportando valor. Entonces, un test siempre debe fallar o pasar. Y digo esto porque es muy, pero muy común que muchas veces cuando no podemos o cuando queremos refactorizar un test y el test no pasa o no podemos solucionarlo por alguna forma, lo que hacemos es comentar el assert final, comentar esa conclusión del test. Entonces el test básicamente tiene un inicio, tiene un desarrollo, pero no tiene un final. Imagínense un libro, si le arrancamos las últimas 3 páginas o la última página, bueno, básicamente es un test inconcluso que no suma ningún tipo de valor. Los tests deben ser repetibles, debemos poder correr un test 1, 2, 3, 4, 10 veces y siempre debe correr bajo las mismas condiciones y debe darme los mismos resultados. No debe requerir un orden específico. Si tenemos el test A y B, debemos poder correr primero el test A y luego el test B, o primero el test B y luego el test A, o inclusive los dos tests en paralelo, o solamente el test A o solamente el test B. ¿Por qué esto? Muchas veces lo que puede ocurrir es que el test A haga algún tipo de configuración o como final deje algún tipo de configuración para el test B. Y el test B tome esos valores y a partir de ese momento corra. Bueno, eso no es una buena práctica, es una práctica muy vista en el mercado, pero no es una buena práctica. Debe ser fácil de setupear, esto es súper importante. La parte más compleja de un test es el setup inicial. ¿Por qué? Porque imagínense que queremos testear una clase, queremos testear un controlador de ASP.NET. Bien, y el controlador recibe como parámetro 3 servicios, recibe un contexto, recibe un servicio de caché, recibe un repository y demás. Bien, a la hora de testear ese controller, tenemos que setupear todo ese constructor inicial. Y si recibimos 10 parámetros, vamos a tener que hacer un setup de 10 parámetros. Y a su vez, si cada servicio necesita otro setup, vamos a tener que hacer otro setup para cada servicio. ¿Esto en qué termina? Termina en que, de repente, el test tenga 30, 40 líneas solamente de setup, una línea para ejecutar la función que queremos probar y una línea final para acertar el valor
final. Este setup inicial lo que termina pasando es que dejamos de escribir test, porque realmente terminamos de escribir una funcionalidad en 10 minutos y necesitamos 4 o 5 horas para hacer el setup del test de esa funcionalidad para poder probarlo. Entonces terminamos descartando los tests. Siempre debemos testear una pequeña porción de funcionalidad. Esto quiere decir, imagínense nuevamente una función que haga 3 cosas, sume, multiplique y divida. Nuevamente no sería un caso correcto, pero imagínense que ocurre y que existe esa función. Cada test debe probar una única funcionalidad. O sea, si tengo una función que hace 3 cosas, debo tener un test para que testee solamente la suma, un test para que testee la suma de números positivos, otro para que testee la suma de números negativos, otro para que testee si sumo 0, otro para la división, otro para la multiplicación. No puedo tener un test que testee absolutamente todo dentro de una sola función. Esto también es algo controversial, que quizás es algo, en el momento que empezamos a escribir test, es lo primero que vamos a buscar en internet, es algo de las primeras búsquedas, es, tengo un método privado, ¿cómo lo testeo? ¿Cómo testeo un método privado? Y la respuesta es, no debería testear un método privado, o al menos no debería testearlo de manera directa. Si yo tengo un método privado en una clase, ese método privado seguramente sirve de helper, o tiene algún tipo de lógica que es invocada por un método público. Entonces, no debería preocuparme por testear ese método privado. Yo debería siempre preocuparme por testear la interfaz pública, y de seguro esa interfaz pública va a terminar llamando a ese método privado, y en consecuencia voy a estar testeando el método privado. Pero algo con lo que no debemos hacer jamás es testear los métodos privados. Y aún menos todavía, les pongo la cámara para que lo vean, nunca, pero nunca, deberían de ese método privado convertirlo en público por el mero hecho de poder testearlo. Jamás hagan eso. Es una práctica muy, pero muy vista, e inclusive van a ver muchas respuestas en Stack Overflow, en internet, que dicen, sí, ponelo público y testealo. No, jamás hagan eso. Si ese método es privado, por algo es privado. Siempre respetemos las interfaces de las clases. Bien, ¿qué estrategias vamos a utilizar para poder testear? Vamos a utilizar la estrategia, en este caso yo les voy a explicar, hay varias estrategias, las más utilizadas es la estrategia AAA. AAA suena un poco a un grupo de autoayuda, pero no. La estrategia AAA es la estrategia que se basa en arrange, que básicamente es el paso en el cual vamos a preparar el test, vamos a inicializar variables, asignarle valores, instanciar objetos. Segundo paso, el act, que es donde vamos a ejecutar el método que queremos testear. Por lo general, la mayor cantidad del tiempo la vamos a pasar en la primera A, setapeando. La segunda A generalmente va a ser una única línea de código, porque vamos a querer testear un único método, así que vamos a llamar al método y esperar un resultado, nada más. Y finalmente tenemos el assert, que es donde vamos a verificar el resultado del act. Si paso 2 más 2 a una función de suma y me devuelve un 4, voy a verificar que ese resultado de esa ejecución del act es un 4, efectivamente. Bien, ¿cómo se ve un test? Bien, un test se ve básicamente de esta forma. Fíjense, tenemos la primera parte del test, que es el arrange, que es donde vamos a estar preparando, vamos a estar setapeando el test. Fíjense, en este caso voy a testear la clase blog, instancio la clase blog, instancio una variable auxiliar, la cual podría haberla declarado en la misma línea, pero para mostrar un poco el ejemplo, la declaré una línea más arriba. Instancio la clase existPost. El segundo paso es el act, donde ejecuto el método que quiero testear, en este caso existPost, y le paso el nombre del post que quiero verificar si existe. Y finalmente lo que verifico es si el resultado que me da esa función, que en este caso sería un true o un false, verifico si es false. En este caso debería ser false para que este test pase. Esto quiere decir que si el existPost tiene adentro un post con el título test, y me devuelve un true, este test estaría fallando, perdón. Bien, algunos consejos a seguir, o algunas técnicas que podemos utilizar para mejorar nuestros tests, para que nuestros tests realmente sean más útiles y les saquemos mayor provecho. Por un lado tenemos el code coverage. El code coverage nos va a responder algunas preguntas. La primera pregunta que nos va a responder es, ¿todo el código que yo tengo escrito está testeado? Generalmente la respuesta a esto va a ser no. No es algo sano ni una práctica común que todo nuestro código esté testeado.
Debemos ser muy inteligentes a la hora de seleccionar qué parte del código vamos a testear y siempre debemos testear las partes fundamentales y el core de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque realmente querer tener un code coverage del 100% y tener todo el código testeado hace que muchas veces terminemos testeando cosas porque sí, que no aportan valor, pero sin embargo, eso tiene un costo de mantenibilidad, porque hay que mantener esos tests. Esos tests, cuando se refactoriza el código, cuando se agregan nuevas funcionalidades, hay que refactorizar tests. Y todo eso tiene un costo que muchas veces es un trade-off que hay que poner en la balanza y ver cuánto código preciso testear, qué valor me aporta. Por lo general, en las empresas, el code coverage que se trata de alcanzar es un 70%, 75%, más de un 75%, por lo general ya es, wow, es mucho código testeado. Así que empecemos con un 70% y tratemos de alcanzar esas métricas. Y en caso de que todo el código no esté testeado, obviamente el code coverage nos va a dar un dato fundamental. ¿Qué porcentaje lo está entonces? Por otro lado, el porcentaje testeado es mayor, menor o igual al anterior. Esto es fundamental. Si nosotros recibimos, bajamos, hacemos un pool de código y empezamos a desarrollar una nueva funcionalidad, y antes de desarrollar la nueva funcionalidad, el code coverage es de 70% o 72%, y cuando nosotros hacemos un push, el code coverage es del 60%, bien, realmente tenemos que evaluar qué pasó. No escribimos test, escribimos mucho código, comentamos test, ¿qué pasó ahí? Entonces es una práctica muy, pero muy buena utilizar herramientas de integración continua y agregar factores de este estilo. Agregar herramientas que chequeen el code coverage, vean cuánto código está testeado y hagan una comparación con previa y con diferentes límites que nosotros le pongamos. Le pongamos límites de que el código testeado, el code coverage, no puede ser, imagínense, no puede estar por debajo de 70. Entonces, en caso de que nosotros pushemos código, el código se buildee en nuestro servidor de integración continua, y detecte menos del 70%, va a arrojar un error. ¿Cómo se ve el code coverage desde Visual Studio? Bueno, más o menos se ve de esta forma. Fíjense, desde la opción de test, vamos a Analyze Code Coverage. Esto lo que va a hacer correr todos los tests, toda la suite de tests que tengamos. Y si nos fijamos, del lado derecho tenemos cómo Visual Studio presentaría los resultados ahí abajo. Fíjense que la primera línea nos dice el cover, cuánto código tenemos testeado, que es del 91.3%, y cuánto no está testeado, que es del 8,7%. Inclusive si desplegamos cada una de las DLL, cada una de las clases, cada uno de los métodos, nos va a dar absolutamente un detalle muy minucioso de qué clases están testeadas, qué clases no están testeadas. En el primer caso, fíjense que tenemos el 100% de todo testeado, pero en el segundo caso, que es MyMath DLL, tenemos un 22,22% sin testear y un 77,78% testeado. Esto es un detalle muy minucioso y realmente herramientas como, imagínense, Azure DevOps, si es que las conocen, nos presenta esto de manera muy visual y nos imprime un reporte muy amigable para poder entender qué parte del código está testeada y qué parte no lo está. Otra herramienta que podemos utilizar, que es muy, pero muy útil y realmente me encanta, que es la de Live Unit Testing. Es una funcionalidad que solamente está disponible en Visual Studio Enterprise, pero vale la pena ser mencionada. Básicamente, Live Unit Testing lo que va a hacer es correr en background todo el tiempo los tests y nos va a estar marcando qué tests están pasando y qué tests no están pasando. Por lo general, ¿cómo hacemos? Nosotros desarrollamos una porción de código, corremos los tests y hay algún test rompe y los otros tests pasan. Y debemos darle doble clic al test que falla y ver dónde está fallando. De esta forma, va a estar corriendo los tests todo el tiempo en background, todo el tiempo. Cada línea de código que escribamos, cada letra que escribamos, los tests van a correr y correr y correr. Y el resultado nos va a dar algo como de la pantalla derecha. Fíjense que en la primera columna tenemos un montón de tildes verdes que nos indican que esas líneas de código están testeadas. ¿Bien? Y además de eso, que los tests pasaron. Si se fijan en el segundo método, Starts with Lower, esa sección, fíjense que tiene unas líneas azules. Eso quiere decir que esas partes no están testeadas. Inclusive, si presionamos clic sobre el tilde verde, fíjense que nos dice qué test están testeando específicamente esa línea. Y nos dice en este caso que los 3 tests que están testeando esa línea pasaron. Sin embargo, podríamos tener tests que no pasen. En ese caso veríamos esto. Veríamos en la misma columna una serie de cruces rojas que nos indica que los tests no pasaron. De igual forma, si presionamos sobre la cruz roja, nos va a decir qué test no pasaron, y si le damos un clic al test, nos va a dar el detalle de por qué no pasó. Un consejo con esto es que recuerden que estos tests van a estar corriendo en background todo el tiempo. ¿Qué pasa? Si estos tests son muy pesados
o tenemos tests que, imagínense, acceden a recursos del file system, cosa que no debería pasar, pero imagínense que ocurren, o inclusive que le pegan una base de datos moqueada o una base de datos en memoria, cosas que no deberían pasar, pero podría pasar, y es algo común que pasen. De vuelta, no deberían hacerlo. Estoy dando el caso de que no haya otra opción y esto esté ocurriendo. Recuerden que si activamos los unit tests, todo esto va a estar corriendo todo el tiempo en background. Entonces puedo hacer realmente que todo sea muy pesado y que el CPU que estemos consumiendo sea mucho. Imagínense que cada vez que yo escribo una línea estoy instanciando una base de datos o estoy accediendo al file system. Bueno, realmente puede ser muy pero muy caro mantener los live unit testing corriendo en background. Así que es importante verificar qué unit test vamos a estar corriendo en el live unit testing y estar seguros que estos unit testing realmente están escritos e implementados con las mejores prácticas. Nomenclatura, algo muy importante dentro del mundo de los tests y también algo bastante controversial porque hay muchas corrientes y muchas alternativas para lo que es la nomenclatura. Simplemente traje los dos puntos que más importantes me parecen. Por un lado, el objeto testeado debemos nombrarlo como SUT, que significa Subject Under Test. Básicamente, cuando los tests crecen, a veces es difícil entender qué es lo que estamos testeando, porque si tenemos 10 líneas de setup, a veces, ¿cuál de todos estos objetos estamos testeando? Entonces, una convención es siempre al objeto a ser testeado se lo nombra como SUT. Si estamos escribiendo test para el controller de usuarios, bien, el controller de usuarios va a ser la variable que lo referencie, va a ser denominada SUT. Nombre de los métodos. Hay un montón de convenciones de nombre de métodos. Y de hecho, cada empresa a veces tiene sus propias convenciones. Lo que es importante acá no es cuál elegir, o sí, pero lo más importante acá es respetar. Si elegimos la convención A, respetemos la convención A hasta el final. Bien, eso es lo más importante de todos. Y si entramos a un trabajo y nosotros estamos acostumbrados a la convención B, bueno, no importa. A partir de ahora vamos a empezar a escribir código con la convención A, que es el que implementa la empresa esta. Entonces, algunas convenciones, imagínense, el nombre puede ser el nombre del método, los parámetros que le estoy enviando y los resultados. Imaginen que sé que voy a testear el método de sumar con dos números positivos, espero un resultado satisfactorio. Un método de suma con dos números positivos, espero un resultado fallido. Y otro puede ser el comportamiento esperado, cuándo y bajo qué condiciones lo espero, y cuál es el resultado que eso me debería arrojar finalmente. El comportamiento que yo espero, pero el que realmente arroja el método. Si entramos y chequeamos en internet, hay un montón de opciones. Bien, para escribir código testeable es importante seguir algunos principios. Uno de ellos, y el más importante me parece, es el principio de Solid, el cual da para una charla entera, porque es un principio realmente que rige la mayoría de las buenas prácticas y la mayoría de las buenas arquitecturas están regidos por este principio, pero vamos a nombrarlo muy por arriba. El principio de Solid me dice, básicamente la S me habla de Singular Responsibility, me dice que una clase debe tener una única funcionalidad. Si yo tengo el método de suma dentro de una clase de matemática, esa clase de matemática no debería tener el método suma, resta, multiplicación y división. No, debería tener una única clase que sea la clase de suma, otra clase que sea la clase de resta. Y en todo caso, todas esas clases e instancias estar agrupadas dentro de un helper que sea el helper de matemática. Pero cada clase debería tener una única responsabilidad. El principio de Open Close, que me dice que una clase debería estar abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación. Esto quiere decir, imagínense nuevamente, tengo una clase de suma, donde solamente sumo números positivos. Bien, y me piden en un requerimiento que ahora debo poder sumar números negativos. Evidentemente esta clase funcionaría, pero bueno, entendamos el ejemplo. Y ahora me piden que debería sumar números negativos. Bien, ¿qué voy a hacer? Con este principio no voy a entrar a modificar esta clase de suma, sino que esta clase de suma que suma números positivos y tiene sus correspondientes tests, yo ya sé que funciona, así que no la voy a tocar ni voy a tocar sus tests. Lo que voy a hacer es voy a crear una nueva clase que herede de la interfaz suma y voy a reimplementar este método y a este método le voy a agregar la funcionalidad de sumar números negativos. Y voy a agregar una nueva suite de tests que realice test sobre esta clase. De esta forma no estoy modificando la clase anterior y estoy
agregando una nueva clase. Estoy extendiendo mi sistema. Esto me da la posibilidad de que, si tengo que volver para atrás y en algún momento dice no quiero sumar más números negativos, simplemente agarro la clase anterior, la pongo y está funcionando. Y en otro caso, en algún momento puedo refactorizar y terminar sacando esa clase de mi sistema. Pero mi sistema va evolucionando siempre con nuevas partes, no modificando las partes que ya están funcionando. Eso es muy importante. Por otro lado, tenemos el principio de Liskov Substitution, que me dice que cualquier clase o cualquier interfaz debería poder ser reemplazada por cualquiera de sus derivados. Eso quiere decir que si tengo la interfaz suma y tengo el sumar números positivos y el sumar números positivos y negativos, si yo sustituyo la interfaz suma por la clase A o la clase B, debería funcionar de igual forma el sistema. No es que debería tener algún error porque ahora estoy utilizando la segunda clase. ¿Dónde podemos ver esto en C#? Es muy visto, de hecho inclusive hay varios ejemplos dentro del mismo framework, del full framework, cuando el sistema nos arroja una excepción que dice method no implemented exception. O sea que el método no está implementado. ¿Esto por qué es? O método no soportado. Bueno, justamente es porque la reimplementación de la clase quizás no soporta algo que sí soportaba la implementación anterior. Esto es un grave error y una muy mala práctica. Por otro lado tenemos interface segregation, que nos dice que es preferible tener 10 interfaces con un solo método a tener una interfaz con 10 métodos. ¿Por qué? Porque si yo quiero implementar una clase que solamente necesita 3 de esos métodos, si yo implemento una interfaz que tiene 10 métodos, tengo que implementar esos 3 métodos. ¿Y qué hago con los otros métodos? Y lo que termina pasando es esto, que también le pongo que el método no fue implementado, una excepción de que no fue implementado, lo cual es un error. En cambio, si tengo 10 interfaces de un solo método, heredo de esas 3 interfaces, hago la implementación correspondiente y el sistema va a funcionar. Y por último, y lo más importante, esto es súper importante a la hora de testear, es la dependency inversion. Invertir la inversión de dependencias. En vez de hacer de que A llame a B, instanciar B, pasarle como parámetro A y que B se encargue de llamar a A. Esto es algo muy utilizado y en lo que son los frameworks lo podemos ver en todo lo que son los frameworks de inyección de dependencia. Cuando estamos inyectando dependencias por constructor, por propiedad, por parámetro, y luego las clases hacen uso de estas dependencias inyectadas. Bien. Otro punto importante que es programar pensando en interfaces. Siempre que podamos, o mejor dicho, siempre, porque siempre podemos hacerlo, y si no podemos hacerlo, lo podemos refactorizar para que esto suceda. Siempre programar pensando en interfaces. O sea, siempre inyectar interfaces. Cuando en los constructores, nunca recibir clases concretas, no recibir un logger. Siempre recibir un e-logger. O no recibir un user service. Siempre un user service. ¿Por qué? Porque a la hora de testear, nosotros no vamos a querer, cuando queremos testear el user controller, no vamos a querer testear la llamada al e-user service. Imagínense que el user controller trae la lista de usuarios desde user service y aplica una cierta lógica. Cuando testeemos el user controller, vamos a querer testear solamente esa cierta lógica que aplica a la lista de usuarios. Si nosotros no tuviésemos una interfaz en el constructor y tuviésemos una clase concreta, deberíamos depender de que siempre esté llamando a los usuarios reales. Imagínense que ese user service llama una base de datos. Cuando estamos realizando el test, vamos a tener que esperar que ese user service se conecte a la base de datos, me entrega a los usuarios y ahí realizar el test, lo cual no es una buena práctica. Otra buena práctica es evitar miembros estáticos, no utilizar miembros estáticos. Realmente el concepto de programar hacia miembros estáticos es un concepto de la programación de hace varios años atrás. Hace varios años atrás, cuando fue el furor de Java, realmente a cualquiera que le preguntara, miembros estáticos era lo mejor. O sea, cualquier cosa iba a parar en miembro estático. ¿Por qué? Y porque ya fue, no necesito muchas instancias. Imagínense un cache helper y no necesito muchas instancias en cache helper. Con uno solo me alcanza. Vamos y lo ponemos en un miembro estático. Y realmente es una práctica muy utilizada. Hoy en día no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque tenemos prácticas justamente como el unit test y como otras cientas cantidades de prácticas, como es la inyección de dependencia, como son los ciclos de vida, como es el garbage collector. Realmente que las clases estáticas agregan más ruido de que soluciones. Entonces, si tenemos una buena práctica, si tenemos una clase estática que tenemos que utilizarla, porque no podemos evitar utilizarla, ¿qué hacemos? Nos creamos una interfaz, una implementación de esa interfaz y encapsulamos la llamada a la clase estática dentro de esa clase concreta que hereda de una interfaz. Entonces, a la hora de testear, en vez de inyectar esa clase concreta que utiliza la clase estática, vamos a inyectar un mock
o vamos a inyectar otra implementación de esa clase. Otro consejo súper útil es utilizar librerías existentes. Hay un montón de librerías para hacer unit testing, yo ahora les voy a estar mostrando algunas, las que yo más utilizo, pero hay un montón de librerías para hacer unit testing. Entonces es súper, pero súper importante no reinventar la rueda. Creo que con esto como desarrolladores nos encanta reinventar la rueda porque es la parte más divertida. Está claro que agarrar una rueda que ya funciona, ponérsela al auto y arrancar, está bien para algunos, pero para la mayoría de nosotros la parte más divertida es comprar los materiales de la rueda y fabricar la rueda como nosotros queramos y luego metérsela a un auto que nosotros fabricamos también. Es la parte más divertida. Sí, es lo más divertido, pero ¿qué trae? Esto trae aparejado un montón de errores, un montón de que estamos escribiendo código una y otra vez, código que ya existe. Y esto cuando lo llevamos a producción, terminamos cayendo en un montón de errores que ya existían, que ya están solucionados por librería, o terminamos escribiendo miles de líneas de código para hacer algo que una librería no soluciona en una línea de código. Así que no reinventemos la rueda y siempre que tenemos una necesidad, recurramos a Stack Overflow, recurramos a Internet y verifiquemos si no hay una librería. Recurramos a YouTube, recurramos a libros, a compañeros, siempre busquemos una librería que ya solucione. Creo que esta práctica está muy bien vista en lo que es frontend. Realmente en frontend, la gente, más allá de que a la gente le encanta reinventar la rueda y reinventar frameworks y frameworks sobre frameworks que son exactamente iguales, pero con NPM, cualquier cosa que queramos hacer, recurrimos a NPM y ahí adentro lo tenemos. Eso está bueno y es una muy buena práctica que nosotros como desarrolladores net no la tenemos, porque realmente Nugget a veces no tiene todo lo que nosotros necesitamos. Pero bueno, no importa. Siempre recurrir a librerías, siempre que lo podamos. Algunos antipatrones para mencionar. Aquí tienen una URL donde pueden ver más de estos antipatrones, pero les voy a enumerar los más importantes, o al menos los que a mí más me hicieron ruido a la hora de leerlos. Así que tenemos el primero, lanzar otros tests. Como les dije anteriormente, los tests deben de ser totalmente aislados. Entonces, el test 1 debe correr de manera totalmente independiente del resto. Entonces, no podemos del test 1 lanzar el test 2 o del test 2 necesitar el test 1 para correr. Este es un antipatrón muy pero muy grave y que cuando empezamos a escribir test muchas veces lo vemos. ¿Por qué? Porque es fácil, nos damos cuenta que cuando terminamos de correr el test 1 deja todo listo para que corramos el test 2. Entonces dice, bueno, corremos el test 2 con los datos del test 1. No, es un grave error. Debemos setapear nuevamente el test 2 y buscar la forma de refactorizar el test para que el test 2 setapee de la forma más sencilla lo que necesita y pueda correr de manera totalmente independiente del test 1. Utilizar recursos externos, como les dije anteriormente, utilizar recursos externos es un antipatrón muy grave. ¿Por qué? Porque hace los tests mucho, pero mucho más lentos. Si tenemos un test que accede al file system, que accede a una base de datos, que accede a un web service, primero que ya no sería un unit test, ya estaríamos hablando de otro tipo de test como test de integración, pero hace que el test sea extremadamente lento y termina pasando que vamos a dejar de escribir test. Los tiempos de configuración altos, como les dije, el setup debe ser muy sencillo. Cuando tardamos más tiempo en setapear que en escribir el test, realmente termina cayendo en que no vamos a escribir más test. Los tests no deben ser largos. A veces vamos a caer, vamos a pecar, porque vamos a ver que decimos, es que no puede ser más corto, porque esta clase para setapearla necesita 15 líneas y los necesito. Bueno, entonces ahí debemos rever, a esto hablé también de que la calidad del código va a mejorar. ¿Por qué? Porque si vemos que un test necesita 15 líneas para ser setapeado, bueno, empecemos a refactorizar el test productivo. ¿Para qué? Para que nuestro test sea mucho más ameno a la hora de ser configurado. Y muchos tests para un único método, esos son antipatrón, justamente como les dije hoy. Si tenemos un test que suma, divide y multiplica, ¿en qué termina? Bueno, básicamente lo que tenemos es un test que hace un método que hace muchas cosas. Estamos violando el principio de single responsibility. Y esto a veces es difícil de ver, porque hay veces que empezamos a agregar pequeñas porciones de código y decimos, bueno, este pedacito de código hace más o menos lo mismo que el anterior, se lo agrego a este método. Entonces, si no tenemos test, a veces caemos en esto, en que tenemos métodos que hacen absolutamente todos. Con los tests es fácil de ver, porque si de repente cada test esté una única cosa
y para un test tenemos 25, para un método tenemos 25 tests, nos podemos dar cuenta fácilmente que nuestro método está haciendo demasiadas cosas. Y lo invito a que visiten esta URL, que tenemos varios antipatrones que realmente son interesantes para tener en cuenta a la hora de escribir test. Bien. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de código. Acá tengo un proyecto que básicamente tiene una solución que tiene dos proyectos. Tenemos el proyecto de core, que tiene una clase sencilla. Es un blog que recibe como parámetro la lista de posts, el título, y tiene un pequeño método que busca si el post existe. Y tenemos el post, que tiene un título, una descripción y una fecha. Lo primero que les quería mostrar, acá tenemos la lista de test. Lo primero que les quería mostrar era el Live Unit Testing, que nuevamente está solamente disponible en Visual Studio Enterprise, pero me parece súper interesante. Si vamos acá a la parte de test y ponemos Live Unit Test, lo podemos stopear. Y si no, vamos a Live Unit Test y le damos Start. Fíjense que si le damos Start, lo que va a hacer esto es va a correr todos los unit tests, que los tenemos aquí. Fíjense. Y lo que va a hacer nos va a indicar acá qué test pasaron y cuáles no. Por ejemplo, vamos al método de blog que teníamos. Fíjense que me está indicando que tenemos 3 tests. Y acá tenemos los signitos verdes que nos indica que los tests están testeando esto. Si podemos ver, acá tenemos un signito, una linita azul, que me dice que este constructor nunca fue testeado, porque siempre que construí el objeto lo construí por acá. Nunca lo construí por el constructor vacío. Por ejemplo, si presionamos sobre el verde, vemos que tenemos 3 tests que están pasando. Pero, por ejemplo, vamos a comentar esta sección. Comentamos esta parte, que tenemos un test que testea esta excepción que se arroja. Fíjense que ahora tenemos en rojo. ¿Por qué? Porque todos los tests que estaban testeando esto están... Perdón, no todos los tests. Tenemos un test que está rompiendo. Y ya por eso no lo está marcando. Pero, por ejemplo, vamos a descomentar esto. Y acá en vez de devolver, vamos a devolver false siempre. Entonces, fíjense que ahora nuevamente los tests están corriendo. Perdón, ahí. Nuevamente los tests están corriendo, fíjense que la tienen. Y ahora me está diciendo que este método está rompiendo, pero esta sección de código no está rompiendo. ¿Por qué? Porque los tests que están testeando solamente esta sección de código están pasando. Sin embargo, los tests que están testeando esta parte, tenemos un test que rompe y un test que no. Realmente es súper útil porque tenemos un feedback súper inmediato. Estamos escribiendo código y estamos viendo que no estamos rompiendo nada. La verdad que lo que termina pasando es que en el momento que estamos desarrollando, muchas veces estamos escribiendo, no cada línea de código es necesario que esto esté corriendo por detrás y agrega un montón de overhead y realmente hace la máquina mucho más pesada. Entonces lo que termina pasando es que lo vamos a activar cuando ya tenemos una funcionalidad medianamente cocinada y a veces estamos puliendo algunos detalles. En ese momento vamos a tener los live testing activados. Bien. Algunos consejos vistos en código. Primero, nombre de las clases. Esta es una de las convenciones, es la convención que yo utilizo, me parece la más interesante, que es nombrar a la clase. En este caso voy a testear la clase blog y el nombre de la clase es blog should. Lo que me está diciendo blog debe y después el nombre de los métodos, por ejemplo, blog debe arrojar una sección si el parámetro es null. El blog debe retornar true si el post existe. Esa es la convención que utilizo yo y es una de las convenciones realmente la que más me gusta y la que para mí es más fácil de leer y entender que está haciendo el test. Pero pueden seguir la convención que ustedes quieran. Segundo de los consejos, como les dije, el nombre de la clase que voy a testear. Fíjense que la clase que voy a testear es la blog, entonces el nombre de esta variable es sut, subject under test. Otro consejo, debemos tratar de inicializar y de setapear la mayor cantidad de código posible en un lugar centralizado. Entonces tenemos el constructor y en el constructor construyo este blog, le paso el título, le paso una lista de 4 posts y ya acá lo tengo listo. Y ahora este constructor, en este caso, cada vez que se ejecute un test, va a estar ejecutándose el constructor. Se ejecuta, antes de ejecutarse el segundo test, se va a volver a ejecutar el constructor. Antes de ejecutar el tercero, se va a volver a ejecutar el constructor. Entonces, en cada constructor voy a tener una instancia nueva de sut. Esto quiere decir que si yo en este método hago sut y le agrego .post y agrego un nuevo post,
cuando ejecute el test 2 no voy a tener disponible ese nuevo post que agregué. Entonces, como les dije, los tests deben poder ser repetibles y correr en diferentes órdenes. Entonces, no voy a requerir de ninguna forma lo que agregué en el test 1 en el test 2. Una librería, en este caso estoy usando, el proyecto está en NetCore y estoy usando Net Standard. Y la librería que estoy usando para testear, que es la recomendada por NetCore, es XUnit. XUnit es multiplataforma, no es de la librería con más funcionalidades. Hay librerías como MSTest y NUnit que tienen muchas más funcionalidades, muchos más tags, muchos más atributos. Muchos de esos nos damos cuenta que terminan siendo innecesarios y por eso XUnit no los tiene. Y algunos deberían de estar en XUnit, hoy por hoy no están. Pero, como les digo, es la librería recomendada por la documentación de Microsoft y realmente es la más utilizada. Por esa razón es la que estoy implementando acá. Otra librería que estoy utilizando es Fluent Assertion. Fluent Assertion es una librería para hacer assert. Fíjense, de manera natural, la forma de hacer assert sería assert. Imagínense, equal, y le voy a decir que, imagínense el resultado, existPost es igual a true. Esa sería la forma natural de escribir una assert, al que menos la que nos da XUnit. Esta librería, fíjense que es una manera mucho más declarativa, es mucho más funcional. Lo que estoy diciendo es, existPost debe ser true. Fíjense que es mucho más fácil de leer. Inclusive tenemos muchas más cosas dentro de Fluent para poder hacer muchas validaciones y siempre de esta manera Fluent, por eso es Fluent básicamente. Es mucho más, a mi gusto, mucho más linda, mucho más fácil de leer. Así que les recomiendo que la instalen y que la testen. Y fíjense que tenemos las 3 etapas acá en el test. Tenemos el arrange, donde estamos declarando las variables que vamos a utilizar. Estamos setapeando todo el test. El segundo, estamos ejecutando el método que vamos a testear, que es este existPost, donde le pasamos el nombre del post. Y finalmente estamos haciendo un assert, donde estamos testeando que este existPost debe ser true. No es necesario poner estas tres líneas. En muchos casos, mucha gente lo hace. En muchos casos van a haber muchos tests que realmente tienen estas líneas donde indica qué parte estoy preparando, qué parte estoy ejecutando y qué parte estoy acertando. Puede ser que en un principio realmente les ayude mucho a entender, así que les recomiendo que lo hagan, pero finalmente lo que va a terminar pasando es que esto no va a existir y vamos a terminar escribiendo todas cosas en una línea, como imagínense, vamos a hacer esto. Vamos a declarar acá y en otra vamos a acertar. Inclusive cuando ya tengamos más experiencia en los tests, vamos a ver cosas como esta, donde en la misma línea ejecutemos, acertemos y hagamos absolutamente todo en una línea. Fíjense que esta librería nos da esta posibilidad. Cuando estamos arrancando no les recomiendo que hagan esto, porque a veces va a ser más complejo para leer y a veces nos vamos a olvidar de algunos pasos. Entonces, empecemos con lo básico y después podemos ir evolucionando. Es este ejemplo. Vamos a salir de acá y vamos al segundo ejemplo. Acá tenemos el segundo de los ejemplos. El segundo de los ejemplos tenemos sobre evitar código hardcodeado. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces lo que pasa, imagínense que yo quiero... Bueno, inclusive lo que estaba pasando ahí, fíjense que yo estaba preguntando si existía un test, existía un post. Y existía un post. ¿Cómo le pasaba yo el título de ese post? Lo tenía hardcodeado, lo tenía como primer post. Y el primer post lo tenía declarado acá arriba. ¿Qué pasa si viene alguien y me refactoriza los nombres estos? Bien, ese test que estaba pasando va a dejar de pasar. Y quien haya refactorizado no va a entender por qué. Entonces, debemos evitar ese código hardcodeado. Es muy importante y va a hacer que nuestros tests sean mucho más mantenibles. Entonces, imagínense que yo quiero buscar un post. Puedo hacer algo como esto. Declaro un miembro privado, que es un miembro de la clase. Declaro el post que luego voy a estar utilizando y con el cual voy a estar interactuando. Lo agrego acá en el setup, se lo sumo. Y ahora, cuando busque, acá tenemos el ejemplo, cuando haga el existPost, en vez de tener hardcodeado el título, lo que estoy haciendo es accediendo a ese miembro y estoy verificando el title de ese miembro. Entonces, es mucho más fácil de entender y de seguir. Por otro lado, otra buena práctica, tenemos acá el atributo DisplayName. DisplayName es un atributo de XUnit que lo que nos da la posibilidad de poner alguna descripción. Cuando nosotros tenemos
la lista de test. A ver si aquí no tengo los test. Cuando tenemos la lista de test, nos va a aparecer como nombre del test este que tenemos aquí. Si le ponemos display name, lo que va a aparecer en lugar de esto de acá, nos va a aparecer esto. Inclusive tenemos otros atributos como categoría para poder agrupar diferentes tests. Y lo que vamos a hacer después, algo súper interesante, es estar corriendo diferentes categorías de test. Muchas veces vamos a tener, en aplicaciones grandes, vamos a tener, no sé, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 tests. Y a la larga termina siendo pesado correr esos tests. Entonces, lo que puede pasar es tenemos agrupados tests por sprint, test por funcionalidad, y en nuestro servidor de integración continua, o mismo el desarrollador, si toca algo de un módulo en particular, corre todos los tests que pertenecen a la categoría de ese módulo, y no necesitan correr toda la suite de test completa. Y otro atributo súper útil de XUnit es inline data. Inline data lo que nos da la posibilidad es de inyectar en el parámetro diferentes datos. Imagínense, yo acá estoy verificando si el post existe y le estoy pasando un título, le quiero pasar un título que no existe. Entonces, en vez de hardcodear acá el título que no existe, yo le estoy inyectando dos valores. Y este test va a correr dos veces. Va a correr una vez con bad result y una vez con post test. Quiere decir que estoy haciendo dos tests diferentes. Este ejemplo quizás se ve mejor imagínense que tengo una función que dice dividir. Dice dividir y recibe dos parámetros, el divisor y el dividendo. Yo debería hacer varios tests, uno que le pase un parámetro 1 y 1, uno le pase un número positivo y otro positivo, uno positivo y uno negativo y uno positivo, dos negativos, un 0 y uno positivo. Bueno, imagínense la cantidad de test que debería hacer. De esa forma yo acá pondría dos parámetros, divisor, dividendo, le paso el divisor y el dividendo, y acá pongo todos los casos. En el primer pongo positivo y positivo, positivo y negativo, negativo y negativo, positivo, y así tengo todos los casos de un mismo método en un mismo test. Vamos a ver si me olvido algo más de acá. No me olvido más de este punto. Bien, entonces, vamos a ver que acá tengo una pregunta. Me dicen, a ver cómo veo el mixer. Momento. Ok, no sé cómo mirar las preguntas. Bueno, no sé cómo mirar las preguntas, así que vamos a seguir. Y si me pasan la pregunta por algún otro lado, les voy a poder estar respondiendo. Vamos a ver el segundo de los ejemplos. Vamos a acceder al caso número 3. Vamos a salir acá. Y este es, bueno, el tercero de los casos. El tercero de los casos habla de initialization y cleanup. Básicamente, ¿a qué nos referimos con esto? Es cómo inicializar los tests y cómo limpiarlos. Acá tengo los to do. Bueno, acá tengo el test. Hay una manera elegante y sencilla. Hay una manera elegante y sencilla de validar mediante unit testing, además de la validez del algoritmo, también la performance. Por ejemplo, supongamos que los algoritmos tienen un máximo de 1000 milisegundos para correr. Sí, existen maneras, pero básicamente no sería un objetivo del unit test. El objetivo del unit test es validar una pequeña porción de funcionalidad, no es validar performance. Para validar performance tenemos herramientas de análisis estático de código, donde vamos a validar la cantidad, por ejemplo, la cantidad de llamadas que hace un método. Imagínense una función que se llama a sí misma, cuántas veces se está llamando a sí misma, algo que itera una colección, cuánto tarda en iterar una colección, si quiero construir objetos, cuánto tiempo tardo en construir objetos. Para eso tengo un montón de herramientas de análisis estáticos de código. Hay varias útiles, la verdad que ahora siendo las 12, la 1 menos 10 de sábado, no las recuerdo, pero tengo algunas configuradas en Azure DevOps. Por lo general lo que se hace es se configuran esas herramientas en un servidor de integración continua, y cada vez que yo ejecuto y pongo métricas y pongo que, bueno, no puede haber métodos que tarden más de 10 milisegundos en correr, o no puedo tardar más de 0,01 milisegundo en construir un objeto. Entonces estas herramientas corren cada vez que yo subo el código, verifican que no hayan pasado esos umbrales y me arrojan diferentes resultados. E inclusive si rompo alguna de esas reglas, me termina notificando al desarrollador o a quien haya hecho el pull. Pero nuevamente, no sería el objetivo del
unit testing, testear performance. Bien, acá tenemos, vamos a ver acá los to-do que tengo. Bien, algunas buenas prácticas. Y vamos con las últimas buenas prácticas, si no nos vamos a quedar sin tiempo. Una buena práctica es crear test base, crear una clase base para los tests, donde vamos a hacer, imagínense que acá estoy inyectando la clase iTestOutputHelper, que lo que va a hacer es, cada vez que ejecuto un test, en un output del test puedo estar imprimiendo resultados. Entonces puedo estar, cuando todos los tests hereden de esta clase base, puedo estar utilizando este miembro protegido desde cada una de las clases. Creo que esto es una buena práctica por lo general en toda la programación orientada a objetos de utilizar clases bases. Así que de la misma forma como es en toda la programación, también lo es en la programación de unit test. Por otro lado, tenemos acá otra librería también, que les recomiendo que verifiquen, que acá hay varios ejemplos, no vamos a llegar a ver todos, pero hay más ejemplos en el código, que es AutoFixture. AutoFixture es, acá tengo aquí arriba, AutoFixture, es una librería súper útil, a mi gusto algo de lo más revolucionario a la hora de escribir test, porque ¿qué funcionalidades nos da? Bueno, nos da la posibilidad de crear instancias prepopuladas. Imagínense, yo acá tengo un método público que es initialize, que básicamente lo que va a hacer es va a inicializar toda la data que yo necesito del test. Entonces después, en vez de ejecutarlo en el constructor, cosa que me condiciona y que todos los métodos van a utilizar esa data, de esta forma la pongo en un método y como primer método en mi arrange, lo que hago es ejecutar ese método y ese método se va a encargar de setapear toda la data. Entonces, ¿qué hace esta data? ¿Qué hace este fixture? Este fixture create, fíjense que yo no tengo que hacer un new del blog. Lo que me está haciendo es, este create va a instanciar la clase blog y lo va a llenar de data dummy. Entonces, me va a llenar todos los campos, voy a tener un blog con la propiedad título llena y que tiene una lista de, puedo setapear cuántos posts quiero y voy a tener una lista, imagínense, por defecto voy a tener una lista de 3 posts y cada uno de esos posts va a tener todas sus propiedades llenas. Entonces, imagínense todo ese setup inicial que tenía más arriba, que era un setup grande, donde tenía varias líneas para setapear y para agregarle data. Lo único que hacía era crear data. Bueno, este AutoFixture automáticamente me va a crear una instancia, la va a prepopular y me la va a dejar lista para utilizar. Entonces, no tengo que preocuparme por estar creando y decir, uy, le pongo title igual tal cosa. Post, new, add, y le agrego un nuevo post. Bueno, todo eso no lo voy a tener que hacer. Y por otro lado, una buena práctica es utilizar dispose. Esto es una práctica de XUnit. Diferentes frameworks utilizan diferente nomenclatura. En el caso de XUnit, sobreescribo, heredo la clase implemento disposable, sobreescribo el dispose. Y este dispose lo que va a hacer es limpiarme el test. Entonces, cada vez que vengo acá, en este caso quizás es medio redundante, porque si yo cada vez que ejecuto el initialize voy a crear una nueva instancia y voy a pisarla. Pero imagínense que acá tuviese algún otro tipo de setup que yo necesito liberar recursos, que necesito limpiar lo que haya hecho. En este caso, en la clase dispose, voy a poder limpiar todos los recursos, necesarios que haya utilizado en mi test. Y 2 puntos más que vamos a ver de acá. Tenemos el punto 5, quiero limpiar los tests. Vamos al 6. En el caso del 6, fíjense cómo la diferencia de cómo tenía antes el test. El test antes simplemente se ejecutaba y no inicializaba data porque toda la data estaba inicializada en el constructor. En este caso ahora lo refactorizo y fíjense que la primera línea inicializo toda la data que necesito y luego de eso puedo hacer el assert. Es un poco lo que les contaba anteriormente. ExitPost, en vez de tener esta instancia privada, accedo al primer elemento de post, me verifico si existe ese título y acierto todo en una misma línea. Nuevamente, a medida que vayamos agarrando, podamos ser más cancheros y agarremos cierta soltura con los tests, vamos a ir evolucionando nuestros tests a quizás tests mucho más cortos, mucho más de este estilo, en lugar de tanto setup y que sean tan largos. Bien, bueno, tenemos casi 1 hora, así que vamos a terminar acá. En el ejemplo de código que les tengo subido, tenemos 2 carpetas más, que se las voy a mostrar acá, para que sepan qué es lo que van a ver en el repositorio. Tenemos otra
un cuarto ejemplo que son los assert, que explica cómo con Fluent Assertion algunos métodos útiles, cómo acertar diferentes cosas, cómo acertar string, títulos y demás, cosas útiles. Y por último hay una carpeta número 5 que son algunas funcionalidades de AutoFixture, donde no solamente vamos a generar data mock, sino también vamos a poder mockear interfaces, y eso que estamos acostumbrados a hacer quizás con frameworks de mocking, como Mock o MockQ, donde mockeamos una interfaz, tapeamos el método de esa interfaz, decimos qué va a devolver y todo, y eso, nada, está bueno, era un approach interesante, pero AutoFixture lo va a hacer automáticamente solo, va a mockear de manera automática interfaces y va a poder inyectarlas por sí solo. Así que les recomiendo que también le peguen una mirada, tienen con to do marcado, con números todos los puntos para que los vayan recorriendo y los pueden ir viendo uno a uno. Bien, no era esa la PPT, vamos a volver a esta PPT donde tenemos code time, y básicamente eso es todo lo que tenía para contarles, no es todo lo que tenía para contarles, pero es todo lo que el tiempo me permitió contarles. Acá